que el cara a cara termina siendo como muy importante. Claro. Digo, y esto, claro. Y esto, vos coincidís en que esto sigue. Por supuesto. O sea, el contacto humano es irreemplazable. Sí, seguro. Que por más que haya... Los elementos tecnológicos lo que hacen es ayudarnos digamos, a superar barreras. Y nos dan enormes facilidades, pero el contacto humano es insustituible y irreemplazable. Hay algo que yo leí, pero digo, no sé qué, digo, y le pregunto a Carolina Cose si esto es real. Cuando se habla de empleo, se habla de que en Uruguay, en la rama del software, hay 100% de trabajo. Esto es real. O sea. Y si se generan más capacidades, esas capacidades son trabajo seguro. Por eso estamos tan esa es una de las betas del Uruguay del futuro, pero del futuro mañana. O sea, no es algo... No de acá a 50 años. No de acá a 5 años. No de acá a 2 años, ya. O sea, hay una industria de software exitosa en Uruguay, muy exportadora, de fuerte vocación exportadora, muy variada, que precisa más personal. Entonces se capacitan, tienen trabajo, se capacitan, tienen trabajo. Hay un miedo, como digo, estas transformaciones del avance de la robótica, la inteligencia artificial, de justamente perder empleos, de que eso va a perder empleos. ¿Los empleos se pierden o se transforman? Se transforman. Los empleos se transforman. Lo que pasa que los gobiernos responsables, y por eso digo que solo lo puede hacer el Frente Amplio, lo que saben es que hay un periodo de transición donde tienen que, a como dé lugar, sostener una gran cantidad de trabajos que son los de los padres, de los que van a tener los trabajos del futuro, para sostener un tejido social que se va a ir cambiando. Los jóvenes no tienen miedo a cambiar porque empiezan la vida y tienen todas las oportunidades por delante si se las damos. Y lo que hay que hacer es darle mucha más capacitación a los trabajadores actuales y elementos a las industrias para que vayan cambiando. ¿Sí? Claro. Y otra cosa muy importante es que aunque uno no esté trabajando, no quiere decir que todos vamos a trabajar en robótica, ni todos vamos a ser ingenieros, ni todos vamos a trabajar en software, pero en un mundo que está cruzando la frontera de lo imposible todo el tiempo y que la está cruzando no hoy, sino ayer, lo que nos está diciendo es que sea cual sea el trabajo que hagamos, lo tenemos que hacer muy bien. Tenemos que ir por el lado de la excelencia. Lo que hagamos lo tenemos que hacer bien. Si yo me gusta, no sé, ser guía turístico, tengo que ser el mejor guía turístico. Si me gusta ser peluquera, tengo que ser una excelente peluquera. O sea, tengo que hacer las cosas muy bien porque en un ambiente del mundo tan tecnificado, los servicios de calidad son los que sobreviven. Porque al final siempre te gusta que las cosas sean de calidad, que te traten bien, que haya buena educación. Por eso hay que caminar por ahí. Es una forma de sostener el tejido social. Como de alguna manera, en el relato que estás haciendo, como que permanente volvés como el tema de la capacitación y la formación, o sea, sí. ¿No? Eso es como esencial. Sí. Y ¿qué pasa? Digo, o sea, nosotros en cualquier cosa, ¿no? Sí, pero yo digo, pero a veces me parece esto de, y lo veo con compañeros o con más jóvenes que yo, que el mundo de lo inmediato y la salida laboral ya implica que inclusive hagamos carreras cortas o de baja formación, ¿no? O sea, por tener, digamos, un titulito, digo, nos podemos animar a hacer una carrera de ciencia, o sea, de esto, sí. de matemática, o sea, y con la posibilidad después de... Tienen que ayudar todos, ¿no? Mi facultad era un poco perversa para los horarios, o sea, claro. Si vos no... Había años que realmente... Y muchas carreras se hicieron más largas porque si tenías que trabajar y estudiar, se complica, claro. Y se complica, y yo no te digo que no se complica. Lo que sí creo es que en Uruguay han cambiado condiciones
gracias a los gobiernos del Frente Amplio que permiten que la gente tenga opciones de formación que antes no tenía. Por ejemplo, a mí me tocó llevar adelante en la Intendencia y en Antel, y se sigue llevando adelante, un programa de enseñanza secundaria que permite que los trabajadores terminen la enseñanza secundaria en el trabajo. Eso es de los gobiernos del Frente Amplio. Y una gran cantidad de otras opciones, ¿no? Como se dice, certificación de competencias, legislación que promueve la capacitación, el Instituto Nacional de Formación Profesional, que está trabajando también. Justamente hay que dar la facilidad, ¿no? Y permitir que la gente, a través de la acumulación de cursos quizás no tan largos, se vaya preparando para animarse o generar una cierta seguridad económica que le permita seguir adelante. No hay que perder ninguna oportunidad cuando se es muy joven, ¿no? Que Claro. sea ahí el momento. Y por eso es tan importante sostener a los trabajadores actuales para que sus hijos puedan desarrollarse, para estar a la altura de las exigencias del futuro, ¿no? Por eso es tan importante. Vos me dijiste que el cambio, digamos, y la necesidad de esto de pensar en empleos, o sea, era ya, ¿no? O sea, ¿hay en la cabeza de Carolina algún plan que tenga que ver con esta creación de empleo en el Uruguay? Sí, que lo estamos haciendo. Recién lanzamos hace unos meses un proyecto Jacarandá con Antel y la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, porque razonamos lo siguiente. Nosotros tenemos locales de Antel en todo el interior y en todo Montevideo. Muchos de ellos que ya son obsoletos por la tecnología que la propia Antel desplegó. Por ejemplo, las salas de videoconferencia casi no se usan. Y por otro lado tenemos una industria de tecnología de la información que necesita crecer y que está concentrada en Montevideo. Entonces, pusimos los locales de Antel a disposición de proyectos de tecnología de la información para que las empresas se instalen en el interior, contratando gente del interior. Entonces, estamos llevando el trabajo al interior, desconcentrando esa industria de Montevideo, y ya está funcionando, ya empezó a funcionar. Esa es una forma. Antel no le cobra el local, no le cobra la banda ancha, le da computadoras, y así hay grupos que empezaron a trabajar de empresas de Montevideo que mandan un gerente al interior y ahí contratan jóvenes que trabajan en el local de Antel para proyectos que a veces terminan en San Francisco, por decir algo. Claro. Esa es una forma. Lo otro, todo el apoyo que le damos a la formación de jóvenes en cosas nuevas. El tema del diseño, por ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con la Cámara de Diseño. El diseño es mucho más que la moda. El diseño es el diseño industrial. Esto es un ejemplo de diseño maravilloso. Y a veces el diseño empuja hacia abajo a desarrollo de ingeniería. La Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura, nosotros ya venimos trabajando de 3 años consecutivos promoviendo la enseñanza y las empresas de diseño en el Uruguay. Ese es un nuevo trabajo, por ejemplo. Es uno de los trabajos que no están amenazados. Así que mucha cosa. Pensaba en esto que habíamos hablado del... La biotecnología. Claro. Por ejemplo, la química, la biotecnología. Tengo tantos casos particulares porque recorro mucho las empresas y por los programas que nosotros hacemos de fondos no reembolsables para la innovación, termino conociendo lo que los ganan, que claro. se concursan. Y es buenísimo porque ahí ves el Uruguay que está y que no sabemos que está. Pero una empresa de biotecnología, por ejemplo, una que vi hace 2 semanas, eran 10 personas de una empresa que con biotecnología está realizando cosméticos de primer nivel con una estrategia totalmente digital. Son 10 personas y venden al mundo. Entonces, el futuro lo tenemos que pensar en Uruguay no tanto en clave de empresas de miles de personas, que cada vez va a ser más difícil, sino en clave de mucha capacitación y muchas empresas muy chicas. También tenemos que apostar a que inversiones muy grandes se instalen, por supuesto, y bienvenidas sean las empresas que
ocupan 300 personas, 100 personas, 200 personas o más, pero no debe ser eso la única apuesta que hagamos. Claro. Uruguay tiene empresas muy grandes y que son del Estado, Sí. ¿no? Y me refiero a Antel, ANCAP, UTE. Sí. Digo, y en este marco de lo que yo te decía, de este complejo, digamos, o sea, ¿es posible pensar en que esas empresas de alguna manera tengan alguna fusión No, fusión no. o complementariedad? Complementariedad sí. Complementariedad sí, porque el otro día conversábamos con unos amigos. Imagínate que vos sos un empresario, ¿no? Y suponete que UTE es tuya. Y un día te despertás y decís, tengo también al lado una empresa de combustibles y una empresa de telecomunicaciones en la misma sociedad, porque son todos los uruguayos. La potencialidad es impresionante. Es impresionante. No tenés que salir a buscar una empresa de telecomunicaciones, la tenés ahí. Te necesitas un tema de química o de petroquímica, no tenés que salir a buscar una refinería, lo tenés ahí. Complementariedad sí, muchísimo. El tema de las redes inteligentes para UTE no se puede hacer si no tiene resuelto las telecomunicaciones de los hogares, cosa que está resuelto en Uruguay. Sí, sí. Ahí hay que trabajar más adentro de las empresas, porque hay que promover que haya equipos de trabajo transversales. O sea que si yo soy un técnico de UTE y se me ocurrió una idea y mi jefe me dijo que sí, porque yo no tenga que ir a mi jefe del jefe del jefe, que a su vez va al jefe del jefe del jefe de la otra empresa para que me dejen trabajar con el de Antel. Tengo que poder ir equipos transversales y una vez que el proyecto está autorizado, no hay que andar pidiendo permiso para hacer una llamada. Eso hay que trabajarlo más en las empresas. Porque las va a hacer crecer. Claro. Perdón. Estuve hace poco en Argentina, se está haciendo desde la Fundación Telefónica una exhibición sobre las impresoras 3D, ¿no? Y esto de pasar del bit al átomo, o sea, de llevar lo que aparece ahí en la nube a la transformación en algo palpable. Esto también forma parte de los cambios que forma parte de los tenemos. cambios que se han dado en Uruguay, porque hay, a lo largo de escuelas y liceos, hay talleres con impresoras 3D, incluso hay grupos de jóvenes, yo conozco uno, que fabricaron una impresora 3D. Ese es uno de los cambios que está sucediendo en Uruguay, en la educación, que no está muy publicitado que se diga, pero está pasando. Por eso los jóvenes no tienen miedo de cambiar. Está en el salón de clase la impresora 3D. Claro. La robótica está a la vuelta de la esquina, no es un cuento, lo hacen. En la Facultad de Ingeniería se hacen competencias de robótica de jóvenes, adolescentes y niños, y eso llega a cambiar vocaciones. Hay niñas que se iban a anotar en una carrera de letras porque tenían miedo y después que van ahí cambian la orientación. Incluso Así de fuerte es el miedo, así de fácil es sacarlo. Claro. Incluso hay premios, ¿no? Hay premios, sí. Internacionales. Sí. Totalmente. Sí. Nos llenan de orgullo. De robótica. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el futuro. Con el futuro. Y con la falta de miedo. Animarse a recorrer caminos que uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Hay algo que también se habla de, o sea, la posibilidad de tener, ¿no? La robótica, o mismo el desarrollo del plan Ceibal, ¿no? Sí. Se tiene miedo a, bueno, desde dónde se maneja, quienes manejan, digamos, quiénes son los proveedores de las computadoras, quienes hacen el desarrollo del software. Digo, ahí, ¿cómo se resuelve esa contradicción, ¿no? De decir, bueno, son los mismos que van a saber todos los datos de lo que nosotros consumimos para después
Esa es una batalla perdida. ¿Es una batalla perdida? Sí, totalmente. Ya todo el mundo sabe qué te gusta y qué no te gusta. Y es uno de los grandes desafíos de la cultura, del cambio cultural, ¿no? De que a veces los jóvenes están encerrados, los jóvenes y no tan jóvenes. Quien solo está en ese mundo corre el riesgo de solo ver lo que le gusta ver. Entonces, por eso es tan importante la comunicación humana y por eso me parece que también ahí hay un rol para las mujeres muy importante. ¿El software libre es una posibilidad? Es una obligación. Es una obligación de construcción industrial. Y de hecho, hasta las enormes compañías del mundo están poniendo de forma libre, porque además es una forma reproductiva del conocimiento, ¿verdad? Es una gran oportunidad para un país como Uruguay. Creo que se ha recorrido parte de un camino ahí. Quizás no el camino tan puro como muchos quieren, pero se ha recorrido un camino y hay que seguir por ahí. Ahí está. Ahí es un camino de crecimiento. Son casi las 3. Bueno, me tengo que ir. Quiero que te vayas sin preguntarte algo. Sí. ¿Qué te gusta más de Villanueva Cose, cuando dirige o cuando actúa? Wow, es un gran actor, mi padre. Y yo aprendí mucho de él viéndolo dirigir. Ajá, a ver. Es un gran director, maneja elencos, lo vi manejar elencos enormes. Siempre miré con mucha atención los procesos creativos de mi padre. Y otra cosa que me gusta mucho de mi papá es que me hizo aprender muchas cosas de los demás. Es que uno piensa que un artista un día se levanta y pinta un cuadro o escribe un libro. O que un científico un día se levanta y se le ocurrió cómo solucionar un problema. Y en realidad esas cosas suceden después de un proceso de acumulación tipo hormiguita, todos los días, todos los días, todos los días. El que escribe una gran novela, yo después vi que escribe todos los días. Y que por ahí nace una novela. Y a mi padre yo lo vi trabajar obras, laburando, pero muchísimo, muchísimo, y de repente aparecía su obra de dirección. ¿Qué te acordás de él? ¿De obras? Un montón. El Príncipe Azul, El Lisístrata, La Comedia de las Equivocaciones, Sueño de una noche de verano, Querido Mentiroso, Arturo Wii. Arturo Wimpe. Ah, sí, Vuelve al Arlequino. galpón. Vuelve. Vuelve al galpón. Vuelve ahora. Ahora. Sí. De Ibsen. Las hermanas de Ibsen, una No, historia. no. Vuelve con una obra escrita por una escritora joven, creo que es alemana, inspirada en las tres hermanas de Chekhov. De Chekhov. De Chekhov. Pero no es una versión de las tres hermanas, me parece. Todavía no la vi, no vi. No creo. Tu mamá, historiadora. Mi mamá era profesora de historia. Va, lo sigue siendo. Mi mamá es una mujer muy grande. ¿Por qué? A ver, mi mamá te sorprende con los pensamientos, con sus actitudes, te sorprende en su grandeza. Mi mamá trabajaba en 5 liceos al mismo tiempo cuando yo era niña, entonces viajaba todo el día, preparaba sus clases y las sigue preparando con una profesionalidad, una entrega, y siempre intentó darle a los alumnos, y eso yo lo sé porque como muchos sábados no tenía con quién dejarme, me llevaba y yo me fumaba la clase de historia. Siempre intentó darle a sus alumnos una visión de la historia que trascendiera la anécdota. A veces pensamos que la historia es saber qué pasó tal fecha, qué pasó tal fecha, qué pasó tal fecha. Y en realidad es el cuento de lo que pasó antes, y es entender las causas, qué pasaba al mismo tiempo, cómo vivía esa gente, cómo era su cultura, qué es lo que nos antecedió. Una gran profesora de historia y gran madre. ¿Cuántos hermanos tenés? Ninguno. ¿Ninguno? No. La única. Sí. Tuviste el privilegio de tener esos dos Sí, genios para vos sola. Sí. Es grande mi madre, muy grande. ¿Sigue haciendo literatura? Sigue dando clases de historia a la tercera edad. A la tercera. Y es muy requerida, tiene grupos de 70 alumnos. Es
tiene su carácter también. Sí. Como vos. Yo soy un poroto al lado de los dos. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. ¿Tus hijos qué hacen? Mi hijo es arquitecto y mi hija terminó la carrera de fonoaudiología recién. ¿Viven acá? Sí, viven en Montevideo. Muchas gracias por la nota. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.